Bien, retomamos entonces el video. Observamos, como decíamos recientemente, la planilla y el plano de la propiedad que ya hemos protegido. ¿Qué vamos a hacer en la planilla? En la planilla vamos a poner los datos de ese sistema que hemos diseñado y vamos a darles las particularidades a cada zona de la alarma. Por eso era para mí muy importante el video anterior, poder transmitírselos a ustedes por el concepto de zona. Comencemos y vamos a ir aclarando todo lo que considero necesario y ustedes me harán eventualmente a través del foro absolutamente todas las preguntas que consideren. Nombre de operaciones es simplemente el nombre del responsable de la propiedad. Tengamos en cuenta que acá estamos, con fines didácticos, estamos haciendo un diseño de una vivienda de una sola planta. Pensemos que podemos hacer un diseño de una vivienda de 2 plantas, pensemos que podemos hacer un diseño de una industria, de una fábrica que comparte la parte industria y la parte administrativa, de un local comercial de importancia, de un local comercial que comparte con una vivienda. Alguna vez creo que habrán leído ya en lo que va de la cursada que he escrito que el límite está en la imaginación. Un edificio de departamentos. Es todo un desafío hoy proteger un edificio de departamentos. Algún día sería lindo que podamos tener toda una charla sobre cómo proteger un edificio de departamentos. Es algo bastante complicado, pero la tecnología lo permite. Volvamos. Nombre de operaciones, el nombre del responsable de la vivienda. Juan Martín Domínguez. Acá yo puse CSID, es una forma que nosotros denominamos al código de esa propiedad. Es decir, esta va a ser una propiedad monitoreada, es decir, que la alarma va a reportar a un centro de monitoreo y el software del centro de monitoreo no lo va a identificar a la alarma, no la va a identificar como a Juan Martín Domínguez, sino como AB1234. El lugar es una vivienda solo planta baja con fondo. El domicilio, Perú 1234, de la localidad de Urrulabetía. El técnico instalador, su nombre. La fecha de alta. La fecha de alta es la fecha que puede o no coincidir con la fecha de instalación. Es la fecha que se decide que la alarma empiece a reportar a la estación de monitoreo. En realidad no debiera coincidir. Y debo decir que cometí un error porque al final van a ver que hice coincidir las fechas. No debiera coincidir la fecha de alta con la fecha de instalación. Cuando un sistema se instala, debe estar necesariamente a prueba y las normas así lo establecen, durante una cantidad determinada de días que se evalúa en determinado momento cuántos días son. Pero no debiera de estar reportando a un centro de monitoreo y mucho menos a la autoridad pública un sistema recientemente instalado. Bien, el panel, dijimos, es un panel marca DCC, puede ser cualquier otro. Acá para el ejemplo puse un panel ya muy trillado, muy usado, muy conocido, nada moderno, que es el DSC 1832. Acá ven que dice vínculos alternativos de comunicación alternativos. Bueno, está repetido, está mal escrito. Vínculos alternativos de comunicación. ¿Qué significa? Vamos a suponer que esta alarma ya transmite, sabemos que va a reportar por línea de teléfono. Pero además, como dijimos, y si no lo decimos ahora, que conforme a la norma IRAN 4175 y conforme a la norma IRAN 4176, vamos a establecer que esta alarma cumpla con el grado 2 de seguridad. Recuerden que tanto la nueva, la que va a ser 4175, no la vigente, pero sí la 4176 vigente, establecen 4 grados de seguridad y 4 clases ambientales. Y establecen por qué motivos se deciden esos grados de seguridad. Nosotros hemos decidido
en función al análisis de riesgo que nos permite hacer la 4176 y de algún modo también lo esboza la 4175 nueva, que ustedes todavía no tienen, pero sí la 4176, que este sistema de alarma va a cumplir con un grado 2 de seguridad. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y subgrados dentro de cada uno de ellos. Elegimos el grado 2. Y conforme al grado 2, dentro de los subgrados, decidimos que vamos a tener un vínculo de comunicación tradicional, que es la línea telefónica física, y además va a tener un vínculo alternativo radioeléctrico. ¿Qué significa esto? Significa que el equipo va a reportar a la estación de monitoreo tanto en forma telefónica como en forma radioeléctrica. Alguna conceptualización del vínculo telefónico. El vínculo telefónico, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en otras provincias, es la acometida, se representa por la acometida de un cable que va desde un poste hasta el frente de una propiedad. En la ciudad de Buenos Aires es un tanto distinto, está más protegido, va en forma subterránea. Pero en la provincia de Buenos Aires y en muchas localidades del país, es un cable que va desde un poste hasta el frente de la propiedad. Un agujerito, un orificio en el frente de la propiedad y entra el cable. Muchas veces ese cable entra a la altura de accesible como para que un intruso o parado o subiéndose a una escalera o a un banquito y un alicate pueda cortarlo. El corte de la línea de teléfono, si fuera la línea de teléfono el único vínculo de comunicación, haría o impediría que el sistema de alarma pueda reportar a la estación de monitoreo. Hay cuestiones que podemos en algún momento analizar, como qué ocurre con el test de reporte diario, si es que tiene o no test de reporte diario. Pero para no ahondar ahora en esos detalles, vamos a abordar el grado 2 de seguridad de la norma IRAN 4176 y de la próxima norma IRAN 4175 y le vamos a dar un doble vínculo. Le vamos a dar el vínculo radioeléctrico, el telefónico, como dijimos, el clásico telefónico, y además el radioeléctrico. Es decir, que esta alarma va a reportar a la estación de monitoreo por ambos vínculos, por ambos caminos. Ustedes ven aquí que también podemos darle un vínculo denominado GPRS o un vínculo IP. Todos hoy son posibles de instalar. Algunas veces tenemos problemas de enlace o problemas de baja señal en el radioeléctrico y decidimos poner el GPRS. En otros casos el problema lo tenemos en el GPRS y vamos al radioeléctrico. Algunas veces es interesante utilizar el vínculo IP, yo diría cada vez más es interesante, porque el vínculo IP es un vínculo que me permite acceder al sistema y transformar, acuérdense aquello de que el límite está en la imaginación, y transformar un simple sistema de alarma en un sistema de domótica para la propiedad. Si nos pusiéramos a hablar de esto, estaríamos semanas entusiasmados en ver la cantidad de cosas que podemos hacer a través de un simple sistema de alarma que nos permite a distancia hacer absolutamente lo que querramos. Pero en este caso, y para ir terminando con este temita, elegimos el vínculo radioeléctrico como alternativo. Bien, ¿recuerdan que yo les había mostrado la central, el panel, el modulito de la central de alarma y que tenía sectores que se denominaban zonas? Esos sectores, habíamos dicho en el video, iban conectados por cable o no en forma radioeléctrica a detectores, en forma inalámbrica, perdón, a detectores, sean si estos son cableados o son inalámbricos. Para este ejercicio, desde el punto de vista didáctico, decidí hacer todo cableado, pero podía haber decidido hacerlo inalámbrico o podría haber hecho un mix. Obviamente, las características de los elementos serían distintos, los conceptos no. Bueno, empecemos a mirar. Partición 1. Concepto de partición. ¿Qué es la partición?
¿Y qué es la zona? Ya dijimos lo que es la zona, pero no dijimos lo que es la partición. Miren, se van a ir dando cuenta que se repite la partición a lo largo de casi todo el sistema. Pero en algún momento esa partición cambia. Hay distintos motivos por el cual a los proyectistas nos llevan a pensar en utilizar más de una partición. Por ejemplo, en este caso utilizamos una misma partición para lo que es intrusión y asalto, y una partición distinta para lo que es detección de gases o de humo. Es decir, que hablar de diferentes particiones es hablar de imaginar o de virtualizar distintas alarmas o distintos paneles de alarma en un mismo panel de alarma. Si yo dijera que tengo en un mismo panel de alarma configurado 3 particiones, sería de algún modo aplicable el pensamiento de que tengo 3 alarmas distintas, 3 paneles de alarmas distintos en el mismo lugar. Con la ventaja que tengo solamente un solo sistema de vínculos de comunicación, un solo sistema de señalización, sirenas, y no tantos de ellos como paneles de alarma. Bien, volvamos aquí. Partición 1. En la partición 1 alojé la zona 1. Claro, yo digo alojé. ¿Es un tema de conexionado? El tema de zona sí es un tema de conexionado. El tema de partición no es un tema de conexionado. Es un tema de configuración del panel. El especialista, el técnico, programador del panel de alarma se encargará de respetar esta planilla que diseñó el proyectista. Partición 1, zona 1, y le designé a la zona 1 la barrera que cubre el frente de la propiedad. Esta barrera cubre el frente de la propiedad y se debe de instalar. A ver, no es el momento de ahondar en estos detalles, pero si leen el manual de este tipo de barreras, le va a decir a qué altura se deben de colocar esas barreras. En este caso, esta barrera va a estar aproximadamente a la altura de las rodillas o la mitad del muslo. En otros lugares, las barreras, en otras condiciones, las barreras tienen que estar instaladas en otras posiciones. Siempre digo que más allá de todos estos consejos, cada vez que se va a colocar un dispositivo, un elemento detector, hay que leer el prospecto que el fabricante estableció para ese elemento y tener presente que todos los elementos cumplan al menos con las normas UL. Partición 1, volvemos, zona 1, barrera infrarroja cubriendo el jardín. Es cableada, es decir, que tanto el receptor de la barrera como el transmisor de la barrera, reitero, tanto el receptor de la barrera como el transmisor de la barrera van a ir cableados hasta el panel de alarmas. Nosotros no dibujamos en el plano aún, y probablemente no lo dibujemos, el panel. Podríamos haberlo hecho. Podríamos haber ubicado en algún lugar de este plano el panel, la central de alarma. Si dibujamos el teclado, que nos va a permitir armar y desarmar la alarma. Armar y desarmar son sinónimos de activar y desactivar. Decíamos entonces que este transmisor y este receptor, este es el transmisor, este es el receptor, van cableados hasta la central de alarma. Particularmente, acá describimos que están ubicadas, esta barrera está ubicada en el jardín. Y que tiene una condición D. Condición D. ¿Qué significa? Que la condición de esta barrera es
demorada. Significa que cuando alguien ingrese por esta puerta, o eventualmente salte la reja de hierro, al atravesar la barrera, el panel de alarma, el sistema de seguridad, no va de inmediato a accionar las sirenas, ni va de inmediato a enviar una señalización a la estación de monitoreo, sino que va a dejar transcurrir, antes que ello ocurra, 50 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de demora que necesita el usuario. Esta palabra, búsquenla en la norma, es una palabra muy importante, la palabra usuario, que le permite al usuario del sistema llegar hasta el teclado y desactivar la alarma. Probablemente, y creo leerles el pensamiento, algunos de ustedes están diciendo, ¿y por qué? Si con un control remoto, desde el bolsillo, yo puedo desarmar la alarma y olvidarme de este concepto de demora. Y yo le respondo, sí señor, está en lo cierto. Luego podremos discutir la confiabilidad del control remoto. Pero de una cosa pueden estar seguros, que el control remoto, bien usado, es útil y está contemplado por las normas, no está prohibido. En la vida cotidiana de la actividad de los diseñadores y de las empresas de seguridad electrónica, sabemos que no todo el mundo le da al control remoto el uso responsable que debe darle. Y acuérdense que el verdadero sentido, o uno de los más importantes sentidos de profesionalizarnos en estos temas, es que el resultado final de un sistema de seguridad sea el buscado, y no, como en muchos casos, dar aviso a la fuerza pública ante lo que se denomina, lo que normalmente denominamos falsas alarmas y que las normas denominan alarmas no deseadas. El recurso policial es el recurso más delicado, el recurso de la concurrencia de la autoridad pública, de la policía, es el recurso más delicado en toda la cadena de seguridad y es el que más debemos proteger todos, fundamentalmente quienes diseñamos y quienes son usuarios de los sistemas de seguridad. Para esto sirve profesionalizarnos. Bien, volvamos. Olvidemos ahora el concepto de control remoto, que es viable, y volvamos al concepto de demora. Tenemos una barrera demorada con 50 segundos. Atravieso la barrera, me da tiempo para llegar a la puerta, introduzco la llave en la puerta y la abro. Al abrir la puerta, va a detectar la apertura este magnético que estoy señalizando, que corresponde a este magnético que está conectado a la zona 2 de la alarma, se llama detector magnético escableado y pertenece a la puerta de entrada. Y la condición es S. ¿Qué significa S? Significa seguidor, es decir, que este detector magnético va a seguir dándole tiempo al usuario para entrar a la propiedad. No va a generar una señalización de alarma y va a seguir utilizando el tiempo, aquellos 50 segundos que ya están transcurriendo desde el momento que el usuario atravesó esta barrera que les estoy señalizando acá. Bien. Luego venimos a la zona 3, detector infrarrojo pasivo. Zona 3, detector infrarrojo pasivo, escableado, living. Acá lo tenemos. Este es un detector infrarrojo pasivo. Este detector infrarrojo pasivo está controlando el ambiente living y tiene ciertas particularidades en cuanto a la condición. Es seguidor tanto como el detector magnético si es que el intruso o el dueño, en este caso el usuario,
el usuario, perdón, no el intruso, si es que el usuario es seguidor, si es que el usuario ingresa por la puerta de entrada. Pero se comportaría de forma instantánea si, por ejemplo, el usuario hiciera un boquete acá. ¿Que no creen que puedan hacer un boquete? Yo les puedo asegurar que sí. Y seguramente algunos de ustedes ya han tenido alguna experiencia en su actividad profesional de boquetes en entidades bancarias, financieras, joyerías, etc. Entonces, este detector infrarrojo da tiempo de entrada si ingreso atravesando primero la barrera y después la puerta. Pero si ingreso por otro lugar, es decir, si antes no me toma la barrera y después la puerta, es instantáneo. Acá no lo dice, porque seguidor implica que también es instantáneo en esas condiciones. Y además es presente ausente. ¿Qué significa? Significa que cuando los habitantes de la casa deciden activar o armar el sistema de alarma, estando ellos adentro, todos los detectores infrarrojos interiores se autoexcluyen, dejando activada la protección exterior, que son las barreras, reitero, dejando activada la protección exterior, que son las barreras, y las protecciones perimetrales, que son los magnéticos, los detectores magnéticos, adosados a las ventanas. Bien, entonces dijimos, zona 3, detector infrarrojo pasivo, es cableado, protege el living, y es seguidor y es presente ausente. Cortamos acá este video y seguimos en el video siguiente.